te voy a enseñar sobre la endosimbiosis, qué es, quién la propuso y cuántas etapas son. ¿Qué es? Describe el paso de las células procariotas a eucariotas mediante incorporaciones simbiogenéticas de las bacterias. ¿Quién la propuso? La propuso la doctora Liane Margulis, la propuso en 1967, a la que ella llamó endosimbiosis en serie. Son tres etapas: fusión, simbiosis, tercero y último, ingestión y endosimbiosis. Lynn Margulis nace el 5 de marzo de 1938 y su deceso fue el 22 de noviembre del 2011. Fue una destacada bióloga estadounidense considerada una de las principales figuras en el campo de la evolución biológica. Lynn propuso la teoría de la endosimbiosis, sin la cual no podríamos entender la biología celular y evolutiva actual. Durante la época de los años 60 tuvo muchos problemas como científica, ya que se creía para ese entonces que el papel de la mujer estaba destinado solamente a las labores hogareñas. En 1859, Darwin publicó su libro llamado El origen de las especies, en el cual se ilustra la metáfora del árbol de las especies, dando a entender que todos venimos de un mismo tronco o organismo. Y este libro tiene una serie de antecedentes que son importantes mencionar. Un antecedente central son las ideas de Lamarck. Lamarck creía que el origen de las especies estaba encarnada en una forma de vida muy simple, que generación tras generación iba dando paso a organismos más complejos. Como un segundo antecedente, tenemos las ideas del abuelo de Darwin, Erasmus Darwin, quien tenía muy claro el cambio de los organismos en el tiempo. Acá vemos a Charles Darwin en 1874. Esta imagen es tomada de la Universidad de Cambridge. Tienen el correo de Darwin en esta universidad. De aquí tomamos la foto. Aquí vemos, aquí se ven los árboles evolutivos. En esta carta Darwin representa a tres especies contemporáneas, con estas líneas continuas, y la idea básica es que a partir de la comparación anatómica de registro fósil, embriológico, una se pueda, sí, sea posible tratar de reconstruir las relaciones evolutivas entre las tres especies contemporáneas. De acuerdo a este dibujo, Darwin trata de explicar es que estas dos especies descienden de un ancestro en común, y que este a su vez se separa de otro ancestro de diferente especie. Charles Darwin representa en este dibujo, al hacer las líneas punteadas, dice que, enfatiza que esto es una hipótesis, y él dice que toda reconstrucción del pasado siempre va a ser una hipótesis. Cabe resaltar que para esta metáfora que Charles Darwin usa del árbol evolutivo, se puede aplicar unas ciertas limitaciones. Un ejemplo muy claro es el transporte horizontal de los genes. Y un ejemplo es que se habla de la resistencia de los antibióticos que pasa de una bacteria a otra en distintas especies de bacterias. A finales del siglo XIX era aceptada la teoría de la evolución de Darwin, pero no la teoría de la selección natural. Por ello, algunos países como Alemania y Rusia dieron explicaciones diferentes como la ortogénesis, que es la tendencia inevitable a la evolución. El término de la ortogénesis es un término creado por Eimer en 1888 para distinguir la teoría biológica que sostiene el cambio evolutivo de todas las especies. Eh, este, esta teoría decía que dicho camino estaba determinado y marcaba un punto, marcaba una línea con una línea recta hacia un fin determinado, previamente, y era independiente a la selección natural. La evolución. El mutacionismo, una teoría de Mendel que para el estudio de la genética y así llegar a la evolución. El descubrimiento que hicieron sobre los estudios de Mendel en 1904, donde demostraban que en el laboratorio en muy poco tiempo uno podía observar cómo
una mutante daba origen a las moscas con cuatro alas, color de ojos diferentes. Bueno, se pensó que finalmente estas mutaciones eran el origen de la innovación evolutiva. Y Y la con- simbiosis, que es la evolución dada por la asociación entre especies. En 1882 se dieron cuenta que una imagen microscópica de los cloroplastos daba referencia a las bacterias endosimbióticas. En 1910, Konstantin Merechowski publicó su teoría de dos plasmas que por la endosimbiosis podrían dar origen a nuevas especies con un gráfico explicando dos orígenes para los seres vivos con móneras y biococos. Cuando por primera vez se descubren los cloroplastos, dieron, se dieron cuenta que se dividían por bipartición. Exactamente igual que bueno, que como se dividían las bacterias. Esto llevó a los descubridores de los cloroplastos a decir que en realidad los cloroplastos podían ser bacterias endosimbióticas eh, que estaban viviendo en el interior de otras células. Algunos dicen que la teoría de Lynn Margulis no fue original, ya que otros científicos ya habían mencionado el tema, pero ella se dedicó a demostrar que la separación evolutista entre procariontes con DNA flotante y eucariontes con membrana nuclear, cloroplastos y mitocondrias tenían comportamientos y metabolismo parecido al de las bacterias, rescatando y respetando el trabajo de Schaefer, Metzorski y Wallin. Luego, en 1966, publicó su primer libro llamado El origen de las células mitóticas, con ayuda del editor de la revista científica Journal of the Oral Biology, James Danieli. Lynn Margulis le da fuerza a esta teoría en 1967, donde la palabra endosimbiótica significa simbiosis, que es el origen donde se une una célula eucariótica con dos procarióticas. Eucarióticas son aquellas cuyo material hereditario ADN se encuentra envuelto por una membrana que forma un núcleo y tienen citoplasma. Las procarióticas son organismos unicelulares que pertenecen a los dominios bacterias y arqueas y son más pequeñas que las eucarióticas. Al haber esta unión entre una célula eucariótica y dos procarióticas, obtenemos una célula anaeróbica, es decir, que carecen de oxígeno para vivir. Obtienen su energía mediante el calor y el azufre. En este proceso van a un material genético en estas células que han encerrado en una membrana donde se da origen al núcleo celular. ¿Qué se denomina endosimbiótica? Endosimbiótica se denomina la asociación en la cual un organismo habita en el otro organismo. Se da origen a una célula anaeróbica que se convierte en célula aeróbica, dando el proceso de la formación de las mitocondrias y los cloroplastos, donde estos se modifican en la atmósfera primitiva. Dieron origen a los poderes de los organismos, donde daban la capacidad del mecanismo oxidativo. Una célula anaeróbica era capaz de realizar fotosíntesis, convirtiéndose en un organismo autótrofo capaz de producir moléculas orgánicas. Lynn Margulis encontró muchos obstáculos durante su investigación y que se pensaba que las bacterias eran solo generadoras de enfermedades y no representantes de los ancestros de los organismos actuales. También se pensaba que la aparición de mutaciones era al azar y por eso se generaban diversas enfermedades y problemas biológicos. Otro problema es que la atención científica en ese momento estaba centrada en el descubrimiento de la doble hélice del DNA. Además de que propuso más de 20 ejemplos donde explicaba la teoría de la endosimbiosis y por eso fue rechazada en múltiples ocasiones. Bueno, entonces al final nos habla sobre una hipótesis que decía que la endosimbiosis era regresiva, en el sentido de que no nos permitía desarrollar la explicación requerida para comprender
cómo han evolucionado las mitocondrias y los cloroplastos como resultado de pequeños pasos. La primera vez que un acercamiento fue en el origen de las especies que mencionaba Darwin, que proporcionaba por primera vez desde un punto de vista evolutivo adecuado para pues contrastar la teoría que decía que éramos sobre una creación especial. El principio general de los órganos decía que un ojo podía evolucionar siempre y cuando pues el paso intermediario beneficiara al organismo. En lo que ocurre también parece ser apropiado para el origen de orgánulos celulares.